¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Senado Noticias en esta jornada de día martes 22 de agosto. En vivo y en directo vamos a revisar qué informaciones marcaron esta jornada en el trabajo de comisiones y también lo que pasó en la sala de sesiones. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares. Sala analizó creación del nuevo Fondo de Infraestructura Sociedad Anónima. Mañana continúa el debate. En condiciones de votar proyecto en la sala quedó la iniciativa que propone 6 años de enseñanza básica y 6 de enseñanza media en colegios y liceos del país. Apicultores solicitan una nueva regulación que permita fomentar una actividad sustentable, además de una mesa de trabajo para regular el uso de los pesticidas. Y comenzamos las informaciones legislativas revisando lo que pasó hoy en la sala de sesiones con un importante proyecto de ley que viene a crear una infraestructura nacional, sociedad anónima, para así potenciar lo que son, por ejemplo, las carreteras de nuestro país. En nuestra sección de entrevistas revisamos todo el acontecer legislativo que pasó hoy en la sala de sesiones con el periodista Cristian Reyes. Comenzamos entonces esta entrevista en el marco de la edición central de Senado Noticias, por supuesto acerca de un tema visto en la sala del Senado, 40ª sesión marcada entonces por la aprobación, ya pensando en su segundo trámite en la Cámara de Diputados, del proyecto que crea el Fondo de Infraestructura. Y bueno, quien tiene experiencia en materias de obras públicas, que está interesado en este tema, especialmente en algunos temas que vamos a estar revisando en algunos aspectos, es el senador Antonio Horvath. Senador, le agradecemos su presencia para con nosotros y justo con saludarlo de inmediato ahondar en cuáles son las fortalezas y cuáles son las dudas que le deja este proyecto de ley en lo que resta de su tramitación, al menos acá en el Congreso Nacional. Bueno, este fondo de infraestructura en el fondo es adelantar los ingresos de los peajes o de distintos sistemas de obras concesionadas o obras públicas que pagan peaje, incluso pueden ser no solamente necesariamente carreteras, para con esos fondos asumir los desafíos que tenemos no solo en los lugares donde se produce el ingreso de peaje, sino que nosotros en la Comisión de Obras Públicas le incluimos un criterio de equidad territorial, porque si no, finalmente las obras todas se terminan haciendo en Santiago, un poco en Valparaíso o Concepción. Entonces la idea es tener este equilibrio territorial y el tener fondos y tener una suerte de sociedad anónima más transversal del punto de vista político y no dependiente de un corto periodo presidencial, permite hacer obras de mayor envergadura y por otro lado liberar fondos sectoriales y fondos regionales para las obras que necesitamos en regiones. Bueno, nosotros intentamos incorporar ferrocarriles porque de repente la solución para el... Estuvo presente, de hecho. Sí, sí, y lo invitamos nosotros, pero incluso quisimos que dentro del directorio, el nombramiento, participara el Ministerio de Transporte y por lo ende a través de transporte lo que se refiere al caso de ferrocarriles. Porque la solución, de repente por la saturación de la Ruta 68, que es muy usada entre Santiago y Valparaíso, puede ser un tren a San Antonio y un buen puerto o mejor puerto en San Antonio y descongestionar Valparaíso. Entonces uno tiene que tener esa mirada transversal en la infraestructura. Es algo que planteamos en su minuto, echamos de menos un poco en el proyecto. El ministro de Hacienda y el ministro de Obras Públicas nos dio esas garantías. Y el otro tema que se amarró después con la Dirección General de Concesiones, que también la estamos creando por ley, es generar una unidad de innovación y ciencia, tecnología dentro del Ministerio de Obras Públicas, porque uno hoy en día puede monitorear las rutas, puede saber dónde hay congestión, cuáles son las vías alternativas. Pero eso está todavía en análisis. Eso es un compromiso del Ministerio de Obras Públicas de incorporarlo en otra ley, pero va a estar vinculado, porque en el fondo, a ver, mirándolo de una manera tal vez un poco distinta, si uno ve el informe de la Contraloría General de la República, en el cual analiza 2 periodos presidenciales, el de Sebastián Piñera y el de Michelle Bachelet, y llega a la conclusión de que tanto obras públicas, vivienda, deporte, los municipios, en un 40% de las obras que financian tienen fallas. Estamos hablando no solo del Puente Caucao, estamos hablando de estadios en los cuales la gente que está de espectadores no ve la cancha. O sea, son fallas de esa naturaleza. Entonces, evidentemente que aquí hay que tener cuidado no solamente en conseguir más fondos para adelantar proyectos para las regiones de Chile, sino que también garantizar un buen uso de estos fondos. Yo creo que ahí está el problema. Por eso que es un tema debatible, creo que el fondo es una buena idea, el administrarlo de forma transversal también, necesitamos una participación de mayores ministerios como para tener una visión un poco más integral de la infraestructura y todos los desafíos que tenemos
en las distintas regiones de Chile. ¿Le inquieta el tema, usted lo planteó en la sala, a propósito de la equidad territorial, el tema de los montos de los cuales se habló, esta duda que queda por los recursos concretos que se van a...? Bueno, ahí se habla de cifras que van entre 7.000 y 9.000 millones de dólares, más o menos lo que significa adelantar los futuros peajes y quién los va a financiar, porque van a ser los bancos, va a ser la Corfo, ahí hay que tener, hay algunas dudas que todavía hay que de alguna manera resolver en el debate de la sala y en el siguiente trámite de este proyecto que vuelve a la Cámara. Pero creo que en términos generales, una buena idea y necesitamos sí una visión, insisto, más integral. Vengo recién llegando del Biobío, no solamente hablo por el tema de la carretera austral y de la Patagonia. En Biobío hay que pensar en los pasos internacionales, hay que pensar en una ruta integrada entre el tren y otras alternativas, tanto costeras como de diagonales que van hacia el Biobío, porque después de San Antonio hacia el sur, el gran puerto que tenemos es la bahía de Concepción, desde el Irquén hasta el sur de Coronel. Pero eso se requiere una buena zonificación del borde costero y una mirada, como digo, más integral, que es de alguna manera lo que uno lo intentó vía indicaciones, se dieron ciertas garantías, pero me habría gustado que quedara más de manifiesto en la ley. Son muchas sin duda las experiencias, senador, y vamos a estar siguiendo este tema tal como lo hemos hecho hasta ahora a nivel de informativo, a nivel de comisiones, también reporteando todo lo que acontezca. Senador, agradecer su presencia y para ustedes que nos ven a propósito de lo que ha ocurrido en la sala junto con el paso de este proyecto de Fondo de Infraestructura a segundo trámite, esta vez en la Cámara de Diputados, consignar también lo que fue la cuenta de parte del senador Larraín, la participación que tuvo en Lima, Perú, a propósito de los representantes de parlamentos y la situación ocurrida en Venezuela. Y para mañana tenemos en primer término la modernización de la Cancillería y el fortalecimiento del CERNAC. De esta forma, entonces, retomamos las informaciones en la edición central de Senado Noticias. Importante entrevista sobre lo que pasó hoy en la sala de sesiones con el Fondo de Infraestructura. Nosotros seguimos avanzando en otras materias porque apícolas de todo el país pidieron a la Comisión de Agricultura poder mejorar la actividad y fomentar lo que sea más sustentable en el rubro. Además, que esta mesa de trabajo que se pretende fomentar con todos los apicultores del país pueda mejorar el proyecto de ley que está en pleno debate en esta instancia legislativa y además pueda regular el uso de los pesticidas. Lo revisamos todo en la siguiente nota. Una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo que contemple la participación de los dirigentes de los apicultores de todo el país es el objetivo que van a perseguir los senadores de la Comisión de Agricultura en el marco de la tramitación del proyecto que establece la regulación de la actividad apícola. Por ello, un grupo de dirigentes de organizaciones de apicultores de la Quinta Región se reunieron en el Congreso con un grupo de senadores, todo para expresar su preocupación frente a distintos puntos mencionados por este proyecto. Por lo tanto, hay que hacer una reunión tipo seminario un poco más extensa, un poco más abierta, de tal manera de recoger todavía más opiniones. A eso nos hemos comprometido, esperamos hacerlo prontamente. Ojalá antes de Fiestas Patrias, de tal manera de recoger esas opiniones, seguir trabajándolas con el Ministerio de Agricultura, con ODEPA, con el Ejecutivo en definitiva, porque ellos tienen iniciativa de ley en muchas de las materias en las que se requiere legislar y por lo tanto vamos a hacer los mayores esfuerzos para tener una ley, una buena ley. Se presentó una indicación sustitutiva por parte del Ejecutivo que no cumple con los objetivos del proyecto, que está persiguiendo solamente fiscalizar a los productores, a multarlos, pero no a promover ni a proteger a las abejas y por tanto creo que este diálogo que hemos tenido con el presidente de la Comisión de Agricultura y con el presidente del Senado, donde los senadores nos hemos comprometido a establecer un canal de comunicación, una mesa de trabajo con los apicultores de todo el país, porque esta ley tiene que salir de acuerdo a lo que esperan los apicultores y no de acuerdo a lo que esperan las empresas. La iniciativa que establece regulación de la actividad apícola tuvo su origen en dos mociones. Aquella que regula la actividad apícola de autoría de los senadores Juan Pablo Letelier y aquella que establece regulación de la actividad apícola de autoría de los senadores José García Ruminot, Felipe Arboe, Manuel Antonio Mata y Eugenio Tuma. Sin embargo, durante su tramitación en la Comisión de Agricultura, el Ejecutivo hizo llegar una indicación sustitutiva que no ha conciliado el respaldo de todas las organizaciones apícolas del país.
Ante esta situación, en los últimos días, los apicultores de la quinta región se movilizaron luego de la reciente pérdida de más de 200 colmenas sufridas por productores de la Ligua en la provincia de Petorca, a raíz del uso de pesticidas. Tras el hecho, la Federación de Red Nacional Apícola convocó a sus asociaciones del país para movilizarse para pedir mayor control en el uso de estos pesticidas y agroquímicos en los cultivos a nivel nacional. Revisamos ahora lo que sucedió durante esta jornada con la Comisión de Constitución, que sigue avanzando con la serie de ronda de audiencias respecto al proyecto que establece la reinserción social juvenil. En esta ocasión tuvieron como invitados a representantes del SENDA y además a lo que son representantes de los trabajadores del Sename. Nos va a contar todos los detalles en vivo y en directo el periodista Rodrigo Cruz, a quien ya vemos en pantalla. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Como decías tú, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento siguió la ronda de audiencias para trabajar el proyecto de ley que crea este nuevo servicio que propuso el gobierno, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este servicio público que reemplazaría las funciones del Sename en todo lo que tiene que ver con la reinserción social efectiva de jóvenes infractores de la ley. Recordemos que el Sename se dividiría en dos servicios nuevos, uno que se dedicaría específicamente a la reinserción social juvenil, que quedaría bajo la dirección del Ministerio de Justicia, y otro que tendría que ver con todo el trabajo de los derechos de los jóvenes, o cuando los jóvenes tengan sus derechos vulnerados, y este quedaría bajo el Ministerio de Desarrollo Social. Para el tema de la reinserción social juvenil, que es la que está viendo la Comisión de Constitución del Senado, entonces seguía la ronda de audiencias. Quienes estaban invitados fueron dos jornadas de trabajo en esta semana, lo que va de esta semana. En una de ellas estaba invitada a la Corte Suprema, que no había podido asistir allá a dos citaciones que se le habían entregado a la Corte Suprema. Bueno, asistió entonces el día de ayer, que fue un tema bastante importante, y el día de hoy, como decías tú, estaba invitado el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que se conoce como SENDA. Vino su director subrogante y también invitadas varias organizaciones que han colaborado con el Sename en este último tiempo, en estos últimos años. Ellos presentaron algunas inquietudes, algunas observaciones respecto a este proyecto de ley. Pasemos a ver de inmediato en declaraciones de los mismos protagonistas y de los senadores también cuáles eran estas inquietudes que tienen respecto a esta iniciativa. El juez de primera línea es el juez que atiende y conoce más las causales, pero lo que el proyecto neurálgico es en torno a que si estos tribunales que se crean son tribunales independientes o formarán parte de una unidad de uno ya existente, porque eso tiene toda una serie de consecuencias, no solo desde el punto de vista administrativo, sino que también económico y de funcional. Hemos podido escuchar con detención, caso a caso, las inquietudes de la Corte Suprema y pudimos apreciar, primero, que las objeciones no eran en contra de todo el proyecto, sino que contra una parte muy circunscrita que dice relación con los procedimientos, con los tribunales, con los sistemas de administración, con el financiamiento, cosas que son importantes pero circunscritas. El SENDA también, que fue a la Comisión de Constitución, señaló la necesidad de poder avanzar y aprobar este proyecto, así como también en la necesidad de poder contar con planes y programas especiales para la prevención del consumo de drogas y alcohol por parte de los jóvenes, porque la gran mayoría de los estudios que ellos tienen, muchos de los jóvenes que son infractores de ley tienen un consumo abusivo de sustancias ilícitas. Inquietudes y observaciones que fueron tomadas entonces por el Ejecutivo. El gobierno pretende que este proyecto se tramite lo más rápido posible, que sí o sí se despache desde el Congreso Nacional durante este año por todas las crisis que está en lo que es las políticas de infancia en nuestro país, lo que es actualmente el Sename. Entonces están pidiendo obviamente celeridad en la tramitación de este proyecto de ley. Así lo señaló el ministro de Justicia, quien estuvo en una de estas comisiones. Nosotros estamos convencidos que la política y la institucionalidad de menores actual está completamente colapsada. Por ende, la urgencia de generar esta nueva institucionalidad y esta nueva política en materia de menores es enorme.
Betsabe, están las palabras del ministro de Justicia. Él señalaba de que obviamente, como te decía, están tratando de buscar celeridad a este proyecto de ley como para poder despacharlo lo antes posible. Ojalá este mismo preguntarte, Rodrigo, justamente por lo que es este proyecto, el avance que ha tenido. Hemos visto sesiones el día lunes en Santiago, hoy en lo que es aquí en el Congreso Nacional en Valparaíso. Hay unas rondas de audiencias. ¿Quedan más o ya podremos ver, por ejemplo, esta semana el despacho de la iniciativa? Queda la última ronda de audiencias. El día de mañana están invitados algunos académicos para entregar también sus observaciones y sus puntos de vista respecto a este proyecto de ley. Como te decía, como el gobierno quiere tratarlo con mayor celeridad y la misma comisión también quiere tratarlo con la mayor de la celeridad, el día de mañana entonces tendría esta última ronda de audiencias. Mañana mismo se aprobaría en general dentro de la comisión este proyecto de ley. Así podría pasar la primera semana de septiembre a que se apruebe en general también en la sala de sesiones y tras ello ya presentar entonces las indicaciones y obviamente el respectivo estudio ya de parte de la comisión de artículo por artículo y de todas las indicaciones que presente tanto el Ejecutivo como también las que puedan presentar los senadores. Betsabe. Perfecto, Rodrigo. Completo informe de lo que pasó hoy con la Comisión de Constitución y este importante proyecto de ley 1 de los que va a reformular completamente al Sename. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos avanzando en temas, esta vez educacionales, porque la enseñanza curricular de lo que conocemos en los liceos y los colegios podría cambiar totalmente. Hay una iniciativa que pretende extender los años de lo que es la enseñanza básica a 6 años y también lo que es la enseñanza de liceos a 6 años más. Cambiar todo el concepto curricular de estudios, una iniciativa que podría entonces ser vista por la sala del Senado. Lo revisamos todo a continuación. Si bien estaba estipulado por ley que el nuevo régimen curricular escolar para nuestro país de 6 años para enseñanza básica y otros 6 para educación media entrara en vigencia a partir de 2018, dado que los requerimientos y complejidades hicieron insuficiente el plazo, un mensaje del Ejecutivo aprobado por la Comisión de Educación propone postergar la puesta en marcha del plan a partir del año 2026. Se trata de un cambio significativo, como aseguró el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Ignacio Walker, quien citó, por ejemplo, las adecuaciones necesarias en materia de infraestructura y especialización de los docentes. Hemos aprobado un proyecto que se llama 6+6, que en definitiva tendría que haber entrado en vigencia este año. La nueva forma de división curricular de 6 años de básica a 6 años de media, que fue aprobada hace 8 años, el 2009. Tendría que haber entrado en vigencia este año, pero el país no está preparado. Y por lo tanto vamos a fijar una nueva fecha que es el 2025 para dar tiempo a las universidades, carreras pedagógicas, ¿no? Y a los sostenedores para prepararse para este cambio curricular importante, que es una buena noticia para la educación escolar. Por su parte, la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, explicó las razones por las cuales era necesario postergar la entrada en vigencia del cambio curricular y los 3 ejes centrales sobre los cuales ya se está trabajando. Para cumplir con ese cambio, que es muy estructural en el sistema, se tenían que dar 3 condiciones. La primera es hacer las adecuaciones curriculares, que eso de alguna manera con lo que el Ejecutivo ha hecho este año y sumado a lo que el gobierno anterior ya hizo en materia curricular, de alguna manera el país ya hizo su tarea en función de las adecuaciones curriculares. Hay una segunda dimensión que dice relación con poder tener, ¿cierto?, a las y los profesores con las especialidades que se requieren para poder asumir esta nueva estructura curricular. Y en ese sentido, hoy día todavía para profesores de 7º y 8º básico, que es donde el impacto más fuerte justamente en esos 2 niveles, hoy día tenemos que aún nos falta del orden de poder especializar al 40% de los profesores. Los 2 propósitos principales del cambio curricular son facilitar a los estudiantes poder ingresar y egresar de un mismo establecimiento sin necesidad de trasladarse a otro al pasar de nivel y también contar con profesores especialistas en todas las asignaturas desde el actual 7º año de enseñanza básica. Este punto, enfocado en la especialización y la calidad de la educación, debiera dar frutos por el trabajo, añadió la subsecretaria. El objetivo del proyecto de ley era avanzar. Originalmente, la ley, cuando se discutió, su objetivo primordial era poder avanzar en la especialización de los profesores. Y eso es algo que el Ejecutivo está de acuerdo en lo que tenemos que avanzar. Debiésemos esperar un impacto positivo en materia de la calidad de la educación con eso y por lo tanto ese es un objetivo que obviamente se sigue resguardando y sobre el cual el país tiene que seguir trabajando. El cambio curricular fue aprobado en general y particular por la Comisión de Educación, que pidió a la Sala autorizar la votación conjunta del texto de artículo único que quedó en condiciones de ser votado por el Pleno. Con estos, los cursos de 7º y 8º año de enseñanza básica pasarían a llamarse 1º y 2º medio, rama que ahora contará con su propio 5º y 6º año medio.
Y con esta información llegamos hasta el final de la presente edición de Senado Noticias de esta jornada, día martes 22 de agosto. Hemos revisado todas las informaciones que marcaron esta jornada. Como siempre, yo les recuerdo, si quedó con alguna duda, vaya a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube y además en Twitter, pero también en otras plataformas interactivas multimedia como senado.cl, en Instagram, además en tv.senado.cl y además se nos puede escribir al correo tvsenado@senado.cl. Soy Betsabe Fuentes, hasta aquí llegamos con todas las noticias legislativas. Nosotros nos reencontramos mañana en Senado Noticias AM. Quédese ahora en la grata compañía de TV Senado.